quién es esa figura que hoy pues nos hemos dado cuenta, desgraciadamente de forma muy abrupta, pues que es un elemento indispensable en esta cadena, en este chain, en esta carrusel donde la economía se sustenta. Se sustenta pues en una serie de satisfactores que los diferentes actores, los diferentes oferentes, pues tratan de cubrir, ¿sí? Entonces, eh, buenos días, Maricruz. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. ¿Cómo está por allá el puerto? ¿Todo bien? Actor, somos actores, en un momento dado nos convertimos en actores, nos convertimos en proveedores, etcétera. Pero es una cadena, ¿verdad? Entonces, esa cadena se rompió por este tema sanitario, que pues ya lo había comentado anteriormente. eh, eh, Se vislumbró, no tengo ahorita el video, pero lo pueden ver, creo que está en YouTube. Este señor de Microsoft, eh, en una conferencia no lo prevé, no lo patentiza, pero sí hace mención que el mundo no está preparado para afrontar este tipo de eventos, este tipo de fenómenos. Ahorita comentaba y preguntaba por este fenómeno que ocurrió, pues ocurrió acá arriba en la zona eh, limítrofe de la frontera. Afectó por ahí a la zona de Texas, la parte baja de Texas, la parte inicial de Texas, que es Brownsville. El Brownsville está la isla del Padre, y ahí pues ahí llegó el huracán en esa parte. Brownsville, la isla del Padre está muy cerca de Brownsville. Brownsville es frontera con Matamoros. Y ahí el huracán llega y pues ahí termina el huracán. Pero el efecto del anillo, que es el que trae el agua, pues se convierte ya en una tormenta tropical. Si a eso no estamos, para eso no estamos preparados, porque la ciudad es Reynosa, por ejemplo, que pues está ahí también muy cerca, está a 100 kilómetros de Matamoros. Es una ciudad que yo la conocí de joven, muy joven, viajando a McAllen, que es frontera ahí con McAllen. Primero está Hidalgo y luego después está McAllen. Y Brownsville está a 100 kilómetros yendo por dentro de Estados Unidos. Eh, este, es una ciudad, es una ciudad fronteriza con muchas carencias y pues también con una concentración de gente que pues pues aspira a estar cerca de Estados Unidos, tal vez a lo mejor para cruzar y trabajar en Estados Unidos, trabajar en Hidalgo, trabajar en McAllen, etcétera. Pero desgraciadamente es una ciudad que no está planeada como muchas ciudades de México o del mundo, ¿verdad?
Entonces, esto les ocasiona inundaciones muy severas en las partes, en ciertos lugares, ¿verdad? Que pues están a desnivel, que están formando parte de los arroyos, como les comentaba, en las orillas de los arroyos, que son lugares que se eligen porque pues ellos se convierten en posesionarios, ¿verdad? Posesionarios porque pues vienen de otras partes, eh, vienen del centro, vienen de, de la parte de México, pues también huyendo de ciertas condiciones, ¿verdad? Por ahí. A 2 horas del puerto está Maricruz, muy bien. Yo conozco Veracruz, pero muy leve. Conozco ahí el área del centro, etcétera. Bien. Entonces, si no estamos preparados para eso, este señor dice que pues tampoco estamos preparados para una contingencia sanitaria. Ahorita los famosos semáforos pues están en naranja, no han bajado de rojo, siguieron a naranja. Aquí en Monterrey está la situación difícil. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La transformación de estaba leyendo ayer, antier precisamente, la transformación del mundo, la transformación de nuestra, de la raza humana durante los siglos, durante las 800 generaciones anteriores, no había tenido una explosión tan grande, una conformación tan enorme de cambios, sino en las últimas 2 generaciones. Ya habíamos platicado de esto. La disrupción tecnológica se da a principios del año 1900, de la era del 1900. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que veníamos de una transición de ser, que el mundo se dedicaba a la agricultura, ¿sí? Donde pues había autoconsumo, se producía y se autoconsumía, ¿verdad? Ahí mismo, en los ranchitos, en las comunidades, etcétera. Y previo a esa etapa, pues dura pues una cantidad enorme de años, ¿verdad? Antes de convertirse en el tema industrializado que se vivió en el principios del 1900. Inicia, un ejemplo que les mostré fue Henry Ford con sus automóviles y toda la serie de cambios que se vinieron con todo esto, ¿verdad? Cambios demográficos, cambios tecnológicos, concentración de gente en ciertos lugares. Empiezan a abandonar, como en México, ¿verdad? En México DF, todas las comunidades que estaban alrededor de México empiezan a abandonar sus comunidades, ¿verdad? Y se empiezan a concentrar en la Ciudad de México. México se empieza a explosionar, y por ahí dicen que hay un momento en que en México había más pulquerías que escuelas, nada más para que se den una idea del cambio tan brusco que ocurre con toda esta revolución, ¿verdad? Hoy estamos viviendo otra revolución, que es pasar de la era industrial
industrializada a la era del servicio, a la era de la inteligencia artificial. Entonces, todos estos cambios generacionales no se habían visto tan abruptamente como en estos últimos años, ¿sí? Después de esa revolución industrial, ya lo habíamos comentado también aquí, pero sí quiero que ustedes comprendan en el contexto en el cual nos encontramos. Ustedes son una generación que, pues sí, conocemos la agricultura, sabemos que, pues, que los tomates, donde se dan, el aguacate, el plátano, ahí en Veracruz, pues los plátanos se dan ahí silvestres, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Porque es una zona tropical, ¿verdad? Y así México pues está lleno de llanuras, de valles, de crestas, cerros, etcétera. Pero tiene una riqueza natural muy, muy importante. Más pues en el Golfo, ¿verdad? Donde le picas, pues sale petróleo, ¿no? Entonces, petróleo y gas, sí, ¿no? Entonces, ese cambio generacional ha ocasionado que pues la ola, el cambio vertiginoso y la demografía, ¿sí? Hace que la velocidad de ese cambio sea aplastante, ¿sí? Sea aplastante. Entonces, por eso pues también hay muchos violencia, porque hay muchas enfermedades que, por ejemplo, estas se gestan y inciden, y estamos viendo semáforos y estamos viendo situaciones que no se veían antes. Hay enfermedades como la peste, como les decía, pero esas se concentran. Este tipo de virus, pues de alguna manera yo no recuerdo, salvo la enfermedad esta anterior, el HN1, que supuestamente el portador de ese virus es el cerdo, que pues de esa transición, como les comentaba, de esos ranchitos, de esos lugares comunitarios donde se sembraba, donde se mantenía el alimento, las gallinas, las vacas, los cerdos, etcétera, se mantenían ahí mismo en la casa, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Encerraditos ahí, ¿verdad? Sí. Sin higiene, y eso dicen que se fue provocado en el mercado de Wuhan, porque se comercializa ahí pues muchas especies pues que no pasan por una inspección sanitaria. Pero ya de por sí la ciencia conoce que quién es portador, pues, porque pues el coronavirus no es de marzo para acá. Ese ya lo traían en el radar desde hace muchos años los científicos. El problema es cuando, como ayer, se produce un evento donde una sustancia explosiva pues se detona y pues afecta a mucha gente. Ahí, mientras está en calidad de pasivo esa sustancia, ¿no? Y es lo que pasó con el coronavirus. El coronavirus ahí está, pero algo hace que se detone, se empiece a transmitir, ¿verdad?
este, y quien es el portador, pues es el ser humano. El primero, el animal, un animal que pudo haber sido ¿cómo se llama? El murciélago, y ese, con el contacto, con una mutación ahí, lo toma, lo adopta un ser humano, y de ahí empieza la transmisión, ¿sí? Pero también el efecto, repito, de que somos mucha gente, mucha concentración de gente, por todo esto que comento de la transición, de estar en esa sana distancia que ya existía, la sana distancia, ¿verdad? Porque pues en los ranchitos pues está ahí, pues yo conozco a don Pedro, y allá más allá está doña Nieves, y más para acá está don José, y allá está la familia González, y está acá, etcétera, ¿verdad? Entonces, todavía todo eso ocurre en comunidades de la zona sureste, etcétera, de México, ¿verdad? Mérida, Cancún, pues Cancún es un lugar que no existía, lo creó el ser humano, ¿verdad? Esa es una franja que en época creo que empezó allá por López Portillo, por allá, a, a crearse esa zona turística, obviamente por situaciones económicas, ¿verdad? Nomás que llega la gente y empieza a contaminar todo. O sea, somos depredadores, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. Pero, por ejemplo, les repito, les comentaba el huracán en México, aquí en Monterrey, pues se ha acostumbrado a las vialidades a que haya pasos deprimidos. Más que esos pasos deprimidos, lo único que sirven es como en las coladeras de las casas, si no se cuidan, por eso también los sanitarios, o sea, la descarga sanitaria está separada de la descarga pluvial. Si los juntas, pues puedes tener problemas ahí, porque se empieza a acumular la basura y se empiezan a tapar. Y es lo que ocurre aquí en Monterrey. Lo que ocurre en Reynosa es diferente, porque no hay pluvial, no hay drenaje pluvial, no hay drenaje profundo. Entonces eso es por gravedad, ¿verdad? Que el agua pues vaya como los ríos, ¿verdad? Que van caminando, porque pues, hay una gravedad. Pero aquí en Monterrey hubo un sistema o un trabajo de pluvial, pero pues no se terminó, o no se ha continuado más bien. Y la acumulación, la llegada de más gente, ¿verdad? Porque pues cada vez está llegando más gente y más gente y más gente, pues hace que los problemas se vayan agravando. Entonces, esto es lo que ocurre, y lo que estamos viviendo en la pandemia. Esta pandemia pues es eso. Como decían en el rancho, oye, le comentaba a mi esposa la comida. O sea, allá te acuerdas que en Sabinas, mi esposa es de Sabinas, y algo de un lugar que está aquí cerca de Monterrey. Como decía ya don Panchito, ¿verdad? Dijo, ahora se está muriendo gente que antes no se moría. Digo, es un comentario chusco. Eh, los pueblos se van haciendo viejos, ¿verdad? Aquí en Monterrey, aquí en el área metropolitana, pues hay mucha concentración de gente, pero en el área metropolitana, fuera del área metropolitana, hay lugares, hay pueblos fantasmas. O sea, la gente, y más si se va acercando ese pueblo está más cerca de la frontera, ¿sí? Entonces, son pueblos que van quedando sin gente, y la gente que se queda
pues es gente adulta que ahí muere, ¿verdad? Pero muere pues por la edad, ¿verdad? No muere por coronavirus, ni muere por, etcétera. Son enfermedades, son muertes naturales, ¿sí? Pero sus hijos y los hijos de sus hijos, pues van, o ya se vienen a Monterrey, o se van a Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? O sea, empieza el éxodo, ¿sí? Y en Monterrey, pues como hay servicios eh, de ya como una metrópoli, pues empieza la migración, ¿verdad? Empieza la migración y se empieza a llenar como en el DF, que está súper saturado, ¿verdad? De gente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? Entonces, la afectación del coronavirus, de esta pandemia, pues dicen es para la gente adulta. Sí, la gente adulta, pero también la gente que desgraciadamente tiene ciertos patrones de alimentación, ¿sí? Hoy, esa es una comorbilidad, dicen los doctores, la comorbilidad, parece trabalenguas, pero quiere decir que te infectas del coronavirus, pero tu comorbilidad que ya traes, o sea, tus problemas, si eres diabético, si eres tienes alta presión, tienes eh, exceso de peso, o tienes una deficiente alimentación, pues el coronavirus lo que va a hacer es, pues, pues prenderte una serie de focos, ¿verdad? Y te va a empezar a infectar, ¿verdad? Pero aquella persona que tiene buena alimentación, que tiene defensas suficientes, probablemente se infecte, ¿verdad? Pero pues va a ser como una gripa, cuando nos da gripa, ¿verdad? Cuando nos da tos. Entonces, pues, puede ser pasajero, porque el coronavirus es una enfermedad es una enfermedad que afecta al sistema de pulmonar, afecta el sistema eh, eh, este, de respiratorio, ¿sí? Entonces, pero de ahí, una vez que entra el sistema respiratorio, pues se empieza a reproducir adentro, ¿verdad? Multiplicar y empieza a afectar los demás sistemas, ¿verdad? Entonces, ese es el problema del coronavirus, ¿sí? Que muchos dicen, pues sí, me dio coronavirus. Ah, bueno, pues aíslate en cuarentena, y vas a tomar este medicamento, antiinflamatorios, ciertas recetas, y vas a salir. No entres si ya traes esos problemas de comorbilidad, pues puede ser que se te agrave el asunto, vas a tener que ir al hospital. Y con esto que les digo de la concentración de gente, pues aquí en Monterrey, en México, empezaron a habilitar unidades médicas que no estaban habilitadas, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que va viviendo la humanidad, pero que no va previéndose. O sea, no se prevé que haya drenaje, no se prevé que haya, no se prevé porque, digo, la necesidad, por ejemplo, nosotros las necesidades básicas, pues se cubren porque todos los días, ¿verdad? Necesitamos cubrir esas necesidades básicas, ¿verdad? De alimentación, de salud, de aseo, etcétera, ¿sí? Entonces, pero aquellas necesidades que ahorita vamos a continuar con esto, de las necesidades, eh, cuando no la tenemos, pues no está en nuestro radar, no está
no está en el radar esa necesidad o ese afán de decir, pues, siento que me hace falta algo. No, ese siento que me hace falta algo, no. O sea, ahorita, por ejemplo, con la pandemia, pues sí, la necesidad es quédate en casa, no salgas, ponte un cubrebocas, ponte eso, ponte ¿verdad? Sigue estas reglas, ¿sí? Antes no, en marzo, febrero, enero, febrero, pues no había eso, ¿verdad? Pero además de eso, no está preparadas, pues estamos hablando del mundo entero, ¿eh? No están preparados los países. Estados Unidos es el número uno en contagios. Parecería mentira, parecería algo que no pudiera ser creíble. Pudiéramos pensar que los países de tercer mundo pues serían los más afectados, pero no es así. Entonces, bien, entonces, bueno, el tema sigue siendo precisamente de qué ocurre, a quién le afectó esta ola, pues nueva normalidad, porque ya prácticamente ustedes que son de esta época de esta época de inteligencia artificial, pues están viviendo algo que pues ni soñaban, ¿verdad? Solamente creo que hay unas 2, 3 películas por ahí que tocan el tema, están ahí en Netflix. Entonces, no la toca Arnold Schwarzenegger ni la toca algún de sus héroes, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nos hacen cambiar y nos hacen voltear a la historia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre esto? O sea, y para poder enfrentar y poder encaminarse a buscar soluciones, que son las que nos ocupan hoy, y cómo enfrentar la vida hacia adelante, pues es lo que nos llevaría a través de todo este estudio, todas estas charlas, todo esto, investigación, llegar a cambiar, a llegar a ser, porque el ser humano tiene esa capacidad, tenemos inteligencia, tenemos esa capacidad. Dicen por ahí un autor que leí, que vamos a continuar con algunos temas con él, el Alvin Toffler, es un autor que escribió un libro que yo compré hace un buen tiempo, estando en Dallas. Él lo escribió en 1970, creo que ya el libro ya estaba escrito. Se llama El Shock del Futuro. Él habla que la tercera ola, que es esta, de inteligencia artificial y demás, pues es una era, o una generación, ¿verdad?, que está que ha pasado la era como les decía, del estar produciendo bienes de consumo en los campos, etcétera, ¿verdad? Sobrevive y pasó al área industrial, y hoy está enfrentando, o está en la antesala, o estaba en la antesala en esa época, hoy ya es una realidad de la inteligencia artificial, ¿sí? Esa inteligencia artificial tiene 2 componentes, que es el tecnológico y el componente que viene siendo el vehículo,
y el otro componente pues es el combustible. El combustible del tema tecnológico pues es el conocimiento y el desarrollo del ser humano, de su capacidad para producir bienes y servicios, ¿sí? Entonces, esa capacidad de producir bienes y servicios, nosotros los seres humanos la hemos generado, ¿verdad? Pero en en el último siglo, en el siglo anterior o en el post en el post siglo industrial, ¿sí? Entonces, anteriormente los cambios eran muy lentos, ¿sí? Hoy, ¿sí? Tenemos la peste, tenemos ahora el coronavirus, tenemos el hacinamiento en las grandes ciudades. ¿Por qué? Repito, la demografía. Pero todo eso, toda esa vorágine de cambios tecnológicos ocasiona problemas también, ¿verdad? Hace 2-3 meses estuve en un panel ahí, en una sesión, con la marcha, con la vuelta, digo, el inicio de la famosa, que todos cacarean ahí andan vendiendo cursos, de la norma 035, pero nomás que no saben qué es esa norma. Nomás dicen, no, tienes que hacer esto y luego del 1 sigues al 2 y luego el 3 hasta que llegas al 10 y ya. No, hay que comprender qué es lo que implica esa norma. Esa norma implica que precisamente por esto que estamos comentando, las personas, nosotros, ustedes, sin tener conciencia, pues nos enfrentamos precisamente a esos detalles que estamos viviendo ahorita. El coronavirus está generando una serie de trastornos emocionales. El trabajo anteriormente industrial producía otro tipo de trastornos también emocionales. El trabajo, el hacinamiento en una oficina te produce trastornos también. Las presiones del trabajo te produce trastornos. Y anteriormente se decía que yo tengo estrés, tengo estrés, pero ya la comunidad médica ha considerado el estrés como una enfermedad de este siglo, ¿sí? El siglo anterior y de este siglo, ¿sí? Ansiedad, son los dos temas más graves, son los dos temas mentales que tiene la gente. Dicen, ok, ya te curaste el coronavirus, nomás que tu transición a la normalidad, pues física, pues ya te curaste, pero traes problemas psíquicos, ¿verdad? Entonces, vamos transitando de un tema tecnológico que nos trae una serie de beneficios, nos acercan muchas situaciones, ciertas situaciones, pero nos están provocando otras. Como les digo, el tema ahorita del agua de los huracanes. La gente se queda sin casa, el agua llega a 1 metro arriba de las viviendas. Destroza todo. El coronavirus, ahorita hay una cantidad enorme de infectados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque antes no existían esas pandemias. Pues porque no había tanta concentración de gente.
pero no ha logrado el ser humano. Ahorita ya, pues, muchos países ya están en busca de esa vacuna. Rusia creo que ya terminó de probar, de hacer las pruebas. Estados Unidos le está comprando a una compañía, no recuerdo el nombre, que se llama Moderna. Y pues las compañías, las farmacéuticas mundiales, pues ya todo el mundo trae su versión, su último modelo, su coche último modelo de vacuna, pues ya casi para salir al mercado, ¿verdad? Los medicamentos, pues tradicionalmente se dice que son, te curan de enfermedades que ellos mismos provocan, que los mismos laboratorios provocan, ¿verdad? ¿Será verdad? ¿Quién sabe? Pero bueno, Lisette Telles, según la Secretaría de Salud, la aprobaron en diciembre con el personal médico. Pues sí, están haciendo estudios y han encontrado paliativos, ¿sí? Como ahorita que el hidrocloruro, creo que alguien les ha dado resultado, los científicos, ciertos médicos, no lo recomiendan. Igual que al principio no recomendaban los antiinflamatorios y resulta que los antiinflamatorios, pues precisamente evitan que el coronavirus se propague, como decía ahorita, se reproduzca dentro una vez que ya el ser humano, la persona se infectó, ¿sí? Bien, pues traemos ahí, vamos a darle aquí un poquito avanzar en esto. Yo sí deseo que ustedes también se lleven algo de antecedentes, ¿sí? Porque para poder entender lo que está ocurriendo, necesitamos irnos hacia atrás, necesitamos ver el ser humano. El ser humano no llegó hoy a la Tierra. Primero empezó, pues, digo, de acuerdo a la versión de la iglesia, pues inicia ya en un paraíso, ¿sí? Pero la versión científica, pues, es otra. Entonces, pero de todas maneras sabemos que en aquellas épocas el hombre, el Neandertal, pues era una persona igual que nosotros, muy obviamente las características físicas muy similares. El cambio radical precisamente consiste en el uso de la inteligencia. Los cambios, repito, decía ahorita, los cambios tecnológicos los ha producido el hombre. O sea, ¿quién más los ha producido? Ni modo que los marcianos. Dicen que los mayas, y que por qué desaparecieron, y que vinieron unas naves espaciales y se los llevaron, o cuando llegaron los pusieron ahí, ¿verdad? Y ahí ahorita vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y al rato nos vemos, ¿verdad? Pues son teorías, ¿verdad? Son teorías. La realidad es que tenemos personajes como el que inventó la luz, o el que descubrió la luz, el que descubrió precisamente también la vacuna, la del polio, ¿verdad? Personas que a veces también los descubrimientos son fortuitos. O sea, no. Ahorita la vacuna pues está siguiendo un protocolo, ¿verdad?, científico para poder encontrarla.
pero a veces hay vacunas o hay situaciones como esto. No recuerdo si la polio, creo que fue virtual su descubrimiento, pero ahorita, por ejemplo, vemos a Tesla, que pues ya están anunciando por ahí un avión que su velocidad es 3 veces el sonido. Entonces, ¿quién hace eso? ¿Quién logra hacer eso? Pues el ser humano. Pero el mismo ser humano, con esto que he estado comentando, pues es presa de su misma indisciplina al dejar tanta basura tirada, tanta negligencia en no hacer un pozo profundo en sus comunidades para que haya un drenaje pluvial, o no tenga un programa, ¿sí?, de sanitario para contrarrestar este tipo de pandemias. Y otro, también fomentar fomentar el tener esos equipos de gente, de doctores, de especialistas en este tipo de problemas de pandemia, que los hay, ¿verdad? Sí, pero pues no son suficientes por lo mismo que comento. Es demasiada la gente, la reproducción, el tema demográfico en los últimos años ha sido explosional, o sea, es descomunal. Vamos a tocar esos temas también, repito, son muy importantes para poder entender, no nomás decirles, es que al cliente hay que hacerle esto y hay que hacerle aquello, que el just in time, y que, pues sí, pero también hay que ver los momentos en donde estamos parados, hacia dónde vamos, hacia dónde va la humanidad, ¿sí? La humanidad no es como Roma, que se acabó pues precisamente por todos sus excesos, ¿sí? La humanidad hoy está consciente, pero ha cometido errores, ha sido negligente porque desgraciadamente la política se ha tergiversado, y en lugar de ser una parte de la sociedad que se encargue de producir, de mantener eh, este, un ambiente de tranquilidad, de seguridad, de sanitario adecuado, pues se ha dedicado, y no aquí nada más, sino en todo el mundo, ¿verdad? A, a producir una serie de satisfactores que no se necesitan, una acumulación de riqueza que también es muy pues es grosero, es grosera ese modo de pensar, ¿verdad? Y desgraciadamente somos humanos, o sea, tenemos una parte oscura, pero esa parte oscura debemos de ocultarla lo más posible, ¿verdad? Y tener esa parte brillante, esa parte positiva, que nos produzca ese sentimiento de cooperación, de ayuda, de humanidad, etcétera. Porque nadie quisiera perder a un familiar cercano en su familia, ¿verdad? Entonces, este tema, repito, de antecedentes
pues sí lo he estado aquí, es más, aquí tengo varios libros aquí a los lados míos. Es necesario, bueno, recomiendo yo, ¿verdad? No sé si ustedes así lo consideren, pero no podemos ahorita ponernos a leer la Revolución Mexicana. O sea, digo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué nos sirve? No vamos a tampoco aquí a dar una clase de nómina, cómo se calcula una nómina. Ahorita eso no interesa, no interesa. Que si el comprobante, que el CFDI, que eso no interesa, muchachos, ahorita. Ahorita es una situación atípica, es una situación que entre todos debemos como sociedad, procurar cambiar, procurar ser, cada uno somos, como decía al principio, somos una cadena, somos un eslabón, un chain, y ese eslabón debe ser, un eslabón que está junto con el otro eslabón y el otro eslabón, y todos, todos unidos para que esto genere un círculo virtuoso, ¿verdad? Esa es una necesidad en donde ustedes se encuentren, pensar de esa manera positiva, ¿sí? Es la única manera de salir adelante. Pero, repito, nadie tiene la culpa, y a la vez, pues hay que alzar la voz y decir, oye, hay que hacer esto. Yo critico, desgraciadamente, tengo esa no sé si sea positivo o negativo, pero cuando veo a alguien, por ejemplo, aquí en Nuevo León, un gobernante, etcétera, ¿verdad? Pues es indignante a veces lo que se les ocurre, ¿verdad? Pues esa clase o esa sociedad, esa parte de la sociedad, pues debe dedicarse precisamente a administrar eh, este, la ciudad, administrar el país, porque es la función del funcionario, ¿verdad? ¿Sí? Se le da un encargo para que se gaste o se invierta en beneficio de la sociedad, ¿sí? Esa es la función de él, ¿sí? Procurar, y en cambio vemos en una serie de noticieros y una serie de cosas y ahorita ustedes por Facebook y por todo esto que se denomina redes sociales, pues que la gente cada vez pues alza la voz y alza la voz y alza la voz. Sí, entonces, el cliente al final del día, ahí va a estar. O sea, el cliente, vamos a ver en la otra entrega, ahora sí, esas métricas se recomienda en una recuperación adoptarlas. Si no las adoptaste antes, porque pues no veíamos, como ahorita comentábamos, en el radar no veíamos la necesidad. A veces es necesario caerte para poder entender que lo que hiciste y no te fijaste, por eso te caíste. Por eso te caíste. Entonces, esa necesidad hoy le ha quedado claro a mucha gente. Hoy se habla de que la inteligencia artificial, la inteligencia, la tecnología que vamos a tener, ahora vamos a vender por internet sí, pero hay que estar conscientes, sí, muchachos, de qué es lo que
no vamos a estar en el aire, ¿verdad? Y siguiendo como antes hacer las cosas. La disciplina, dicen, a veces rebasa la inteligencia, ¿sí? Si tenemos disciplina, ¿sí? Que esa es una cultura que no, desgraciadamente no tenemos. Ahí en la Ciudad de México el fin de semana ponen una nota ahí, ¿verdad? Que regresan, se veía ahí todo la avenida, la salida, no sé si era Cuernavaca, bueno, inundado de automóviles. Pues ¿cómo vamos a solucionar los problemas si la gente no entiende? ¿Sí? La gente no entiende que debe quedarse en su casa, debe traer cubrebocas, debe, etcétera. O sea, repito, somos una cadena y esa cadena, el momento que no hay una continuidad, pues no sirve, o sea, me explico. No tiene esa fuerza, esa cohesión que se necesita. Entonces, el cliente, vamos a ver unas métricas. ¿Qué son las métricas? Pues son como los estados financieros que ustedes conocen, que nos enseñaron a... Pero hay que saber, hay que conocer, hay que estudiar otro tipo de métodos, porque todos esos métodos son invenciones, son recursos que se han generado, repito, en los últimos años y que han ayudado a los negocios a permanecer, a tener esa continuidad que prevalece en muchos negocios. Otros, pues, ya no existen, ¿verdad? Y algunos que se cayeron, están cerrados ahorita, pues ya no van a abrir. Ese es el problema de este tipo de ejercicios o de métodos que hacen que tengamos información. Esa información para tomar decisiones, esa información para poder dilucidar y entender qué es lo que estoy tratando de entender, qué es lo que debo de hacer, no encerrarme y esperar a ver si mañana no llueve para no inundarme, no. Hay que prever, hay que ser disciplinados, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? La tecnología no nos va a resolver las cosas si no somos disciplinados, ¿sí? Si no adoptamos nosotros mismos nuestro papel, lo que nos toca hacer, ¿sí? Entonces, somos contadores, nos enseñaron como dicen por ahí, a la partida doble, ¿verdad? Pero no es todo, muchachos, porque es lo que quiero también transmitir. No es todo, o sea, no nos encerremos en una silla, en un escritorio, no. La empresa es una serie de factores, es una serie influye en una serie de acontecimientos fuera pero están en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esos factores que inciden en la empresa, pues vamos a entenderlo, ¿verdad? Para poder entender también lo que estamos haciendo, número uno. Y número dos, pues también para que podamos contribuir, repito, con ese eslabón, con esa cadena, que no se rompa, que hagamos que nuestros clientes, crearles conciencia. La humanidad, ya con esto termino, ha crecido exponencialmente este último siglo y va a seguir creciendo.
Ahorita los niños, pues están ahorita confinados también en sus casas. Es otra generación. Es otra generación distinta a la de ustedes, a los que dicen millennials, ¿verdad? Nosotros somos de la vieja ola, somos X o somos Y, no sé. Pero tenemos que tenemos que tener conciencia de qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, hacia dónde vamos, qué tengo que hacer. No es nada más poner un anuncio en internet, no, o sea, no nos equivoquemos, ¿verdad? Pero por lo pronto, muchachos, fue un placer estar nuevamente con ustedes y como siempre, pues les deseo que tengan un día, un excelente día, sean felices. Les envío un fuerte abrazo y nos veremos la próxima, si Dios quiere. Cuídense mucho, por favor. Gracias, Jacinto. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias a todos. Buen día.